Distinguidos estudiantes, reciban un cordial saludo de paz y bien. Sean ustedes bienvenidos a esta asignatura estadística inferencial, clase número 7, semana 4, la parte 2 de esta clase, que es muy interesante. Recuerden que habíamos venido hablando sobre todo lo que tiene que ver con los errores que se pueden cometer al momento de que un investigador decide no estudiar la población, sino que va a estudiar la muestra o estudia una porción de ella denominada muestra, y es allí en donde se pueden cometer dos tipos de errores. El error muestral, que es un error inherente al proceso de selección de muestra, y el error sistemático o el error no muestral, es generado por errores voluntarios o errores involuntarios por parte del investigador. También habíamos hablado que que para seleccionar una muestra hay una parte fundamental de las que hemos mencionado, que fue la representatividad en el número de elementos o en el número de elementos. Dijimos que eso lo íbamos a ver más adelante a partir de una fórmula matemática o una ecuación matemática que me ayudara a determinar el punto exacto, el punto óptimo o la cantidad óptima de elementos que deberían representar una población. Pero hay algo muy importante: la representatividad en elementos. Dijimos que íbamos a aprender unas técnicas que me ayudaran a determinar la representatividad en el número de elementos. Esas técnicas ya las miramos en la sesión pasada, en la clase pasada. Dijimos que la aleatorización era el proceso que ayudaba a minimizar el sesgo o el error muestral. Entonces, básicamente, a partir de la aleatorización surgen unas técnicas denominadas el muestreo aleatorio simple, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo por conglomerados y el muestreo sistemático. Entonces, vamos a estudiar cada uno de esos tipos de muestreo y cuándo se aplican y en qué momento se tiene que aplicar. Vamos a entrar en materia. Bueno, básicamente vamos a hablar del primero, que es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple, básicamente le voy a explicar la parte teórica para entonces hablar a la parte práctica. Es aquel que es aquel en que todas las posibles muestras del mismo tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos y estimados estudiantes? Digamos que aquí tengo una población y voy a seleccionar. Recuerden que hay algo muy importante en los muestreos. Quien me determina qué tipo de muestreo voy a aplicar es la variable principal objeto de estudio. Por ejemplo, si aquí yo tengo que todo esto es un grupo de estudiantes a los cuales voy a seleccionar al azar para hacerle preguntas, ¿verdad? Voy a comenzar a hacer preguntas porque voy a evaluar. Entonces, da lo mismo seleccionar a este, que a este, que a este, que a este, cualquiera. O sea, no hay problema. O sea, quiere decir que existe la variable a la cual voy a investigar, que es, digamos, hacerles a evaluar el conocimiento. En este caso, la evaluación del conocimiento en los estudiantes hace de que los elementos sean homogéneos. Es decir, se supone que si yo voy a evaluar el conocimiento en los estudiantes, todos en este caso tengo aquí 15, mis 15 estudiantes deberían tener el mismo conocimiento todos, en teoría, ¿no? En la práctica sabemos que eso es técnicamente imposible, pero que en teoría aquí todos deberían tener el mismo conocimiento. Aquí, en este tipo de selección, el muestreo aleatorio simple juega un papel fundamental, porque aquí seleccionar al estudiante 1 y seleccionar al estudiante 11 es indistinto, porque ambos deberían responder las preguntas que yo les efectúe. Entonces, una de las condiciones que yo debo tener en cuenta es que digamos, cuando yo voy a aplicar el muestreo aleatorio simple, las variables o la variable investigar homogeniza o hace que los elementos todos sean iguales, ¿ok?
de una manera indistinta. Por esa razón, aquí en términos matemáticos nos dice las variables aleatorias x1, x2, x3, x4 forman una muestra aleatoria de tamaño n si se cumplen las siguientes condiciones. Entonces, básicamente es eso. Es decir, cuando yo extraiga a un elemento de esta población, básicamente es porque cada uno de los elementos tienen las mismas características. Este muestreo aleatorio nosotros lo conocemos porque lo usamos muy a menudo cuando, por ejemplo, cuando jugamos al famoso amigo secreto, metemos los papelitos. ¿Quiénes van a jugar? Esa sería la población. Las personas, y en un papelito colocan el nombre de la persona y lo van tirando en una bolsita. Ahí está, digamos que son 15 personas, ahí está la población. Cuando comienzan digamos, a mover la bolsa y alguien mete la mano y saca el primer elemento, esa selección es aleatoria, porque ahí no se escogió a ninguno, sino que la persona, sin mirar, sin observar, sin intención, ella mete la mano y saca el primero. Y digamos que es Pedro, se va Pedro, ya tiene su amigo secreto ahí establecido, fue extraído de manera aleatoria a través de aleatoriedad simple. Entonces, básicamente ahí se aplica. ¿Por qué? Porque todos los 15 elementos que están en esa bolsa, o todos los 15 nombres que están en esa bolsa, tienen las mismas características. Es decir, todos están jugando, todos están participando en ese juego de amigos secretos, todos entregarán regalos de las mismas condiciones de acuerdo a las reglas de juego que se hayan colocado. Bien, esa es la condición para aplicar el muestreo aleatorio simple. Entonces, básicamente, el muestreo aleatorio simple la selección se puede hacer con orden, con orden, sin orden, con reemplazo o sin reemplazo. Básicamente ahí puede estar dado. Vamos a mirar un ejemplo. Mire, aquí hay un ejemplo muy sencillo. Una cadena nacional de comidas rápidas desea seleccionar aleatoriamente y sin importar el orden, en este caso es sin orden, 5 de las 10 ciudades de la costa atlántica. O sea, que se quiere hacer una investigación en la costa atlántica. Y digamos que hay 10 ciudades en la costa atlántica, no hay 10 ciudades, hay mucho más. Pero digamos que ya la población está dada porque la empresa a la cual le vamos a hacer el estudio tiene presencia o va a tener presencia en 10 ciudades de la costa atlántica. Básicamente es esa. Y vamos a hacer el estudio a través de un muestreo. Vamos a través de un muestreo, no vamos a estudiar las 10 ciudades y digamos que el cálculo matemático me dice que el tamaño óptimo es 5 y de esas 10 vamos a escoger 5 para conocer el gusto de los consumidores. Vamos a investigar cuál es el gusto de los consumidores para poder, digamos, tomar decisión frente a ello. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de escoger una muestra de tamaño 5? ¿Cuál es la probabilidad de escoger una muestra de tamaño 7? Y seleccione las muestras de tamaño 5 y de tamaño 7 de la población. Aquí están las ciudades de la costa atlántica. Aquí está Barranquilla, Cartagena, Montería, Sincelejo, Valledupar, Riohacha, Corozal, Santa Marta, San Andrés y Cincé. Digamos que ahí están las ciudades de la costa Caribe. Básicamente es eso. Entonces, vamos a mirar, a seleccionar, hacer el ejercicio. Básicamente, mire que aquí hay algo muy importante. Lo primero que hay que hacer es definir la variable aleatoria a la cual vamos a trabajar. Yo dije que la variable aleatoria se puede denominar con la letra del abecedario de la A a la Z, cualquiera, pero en mayúscula. Aquí voy a decir que A es la variable aleatoria, seleccionar la muestra de tamaño 5. Esa sería mi variable aleatoria. Entonces, la probabilidad de que la muestra, ¿cuál sería la probabilidad de la selección de la muestra de tamaño 5? Sería el número. Recuerden que las probabilidades la probabilidad clásica me dice que el número de elementos de A sobre el número de casos totales, básicamente. Entonces, número de casos favorables sobre casos posibles. Es básicamente lo mismo. Entonces, aquí sería solamente
¿cuántas muestras de tamaño 5 voy a seleccionar? Una sola. Ese sería el número de elementos, una sola muestra. ¿Y cuántas posibles muestras pueden salir? Recuerden que aquí el ejercicio me habla de que la selección es sin orden, sin importar el orden. Cuando ya me habla, ojo, yo siempre debo, o sea, usted como estudiante, lo primero que debe tener claro para determinar todo el espacio muestral, las posibles muestras que pueden salir, tiene que determinar si la selección o el muestreo se hace con ordenamiento o sin ordenamiento. En este caso aquí te están diciendo que es sin ordenamiento, pero por la lógica también podría darse, tú no tienen que decirte, tú la podías sacar. O sea, ¿qué hago yo ordenando Cartagena-Barranquilla y Barranquilla-Cartagena? O sea, si yo digo Cartagena-Barranquilla, es lo mismo que yo diga Barranquilla-Cartagena. Cartagena-Barranquilla o Barranquilla-Cartagena es exactamente lo mismo, por lo tanto aquí el orden no es fundamental. Cuando a mí me hablan de sin orden, automáticamente me están hablando de una técnica denominada combinación. Combinación. Automáticamente me están hablando de eso. Combinación. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Pero si yo hablara de con ordenamiento, entonces estaríamos hablando de una permutación. En este caso es una combinación lo que vamos a hacer. Ahora, hay dos tipos de combinaciones, con reemplazo o sin reemplazamiento. Entonces aquí decimos, sin importar el orden, no me dice si es con orden o sin orden, pero yo lo puedo determinar. ¿Cómo? Oye, si yo, digamos que hago un papelito con el nombre de las 10 ciudades, lo meto en una bolsita, así como hicimos con el ejemplo del amigo secreto, y yo saco Cartagena, ya seleccioné que voy a investigar Cartagena. ¿Será que otra vez puedo meter el papelito y otra vez puedo elegir Cartagena 2 veces? No, no tiene sentido. Entonces, allí la selección es sin reemplazo, porque si ya yo seleccioné a una ciudad, no la puedo seleccionar 2 veces. O sea, no tendría sentido seleccionarla 2 veces porque no tiene sentido aplicar el cuestionario o la encuesta, como ustedes le llamen, a la ciudad, a esa misma ciudad 2 veces, no tiene sentido. Entonces tenemos que aquí la selección es sin orden, sin reemplazo. Entonces, al hablar de sin orden, sin reemplazo, estaríamos hablando de una combinación en este sentido, una combinación sin orden y sentido que es igual a n factorial sobre k factorial que multiplica a la diferencia entre n menos k factorial. Entonces, básicamente es eso. Ahora, reemplazando nos quedaría de que n es 10, el tamaño de la población, y k es la muestra, son los 5 ciudades que voy a elegir. Entonces, sería aquí básicamente la probabilidad me daría de 0,00397, o sea, la probabilidad de seleccionar una muestra de tamaño 5 es de 0,00397 básicamente. Esa sería. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de seleccionar una muestra de tamaño B? Entonces, de tamaño 7, perdón. Entonces, vamos a decir que B es la selección de la muestra de tamaño 7 y aplicamos lo mismo. O sea, aplicamos la misma técnica, la misma expresión, y aquí me daría 0,00833. Bien, ahora, la siguiente parte es seleccionar la muestra. Entonces, voy aquí a mi Excel para hacer la selección de la muestra. Vamos a dejar de compartir un momento. Voy acá voy a un momento un momentico acá, regáleme un segundo, voy a buscar el ejercicio para copiar las ciudades, ¿sí? Voy a copiar las ciudades y ahora sí me vengo a mi Excel, vamos a mi Excel acá, compartimos y ahora sí, vamos a abrir otra hoja. Listo. Entonces voy a pegar las ciudades. Ok, vamos a ver. Bueno, las ciudades están aquí pegadas. Aquí están las ciudades. Entonces, yo voy a colocar, vamos a hacer algo muy interesante. Entonces, aquí colocamos Cartagena. Bueno, primero vamos a enumerar. Aquí vamos a colocar el ítem.
aquí vamos a colocar la ciudad, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí colocamos Cartagena, Cartagena, acá colocamos Barranquilla, acá colocamos Montería, aquí colocamos Sincelejo, ¿ok? Acá Valledupar, Valledupar, acá colocamos Riohacha, Corozal, Santa Marta, vamos a abreviar, acá San Andrés y acá Cincé en el departamento de Sucre. Listo, Cincé. Muy bien. En la E. Muy bien, entonces aquí enumeramos 1, 2, aquí enumeramos 1, 2, 3, hasta llegar a 10. Listo, centremos todo. Centremos todo y digamos que ahí están las ciudades. Esto ya lo borramos, no necesitamos, eliminamos de aquí, ya no lo necesitamos. Aquí voy a eliminar y vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer la selección, voy a aumentar un poco para que puedan ver. Listo, aquí está. Entonces, básicamente, ya seleccionamos, la pregunta es, vamos a seleccionar primero la muestra de tamaño 5, ¿sí? Vamos a sacar 5 al azar con el muestreo aleatorio simple. Si usted no tiene Excel a la mano, puede hacer 10 papelitos con los nombres de las 10 ciudades, lo mete en una bolsa y saca, eso es muestreo aleatorio simple. Pero vamos a aprender a hacerlo de manera más científica a través de Excel. Entonces, aquí tenemos, vamos a buscar aquí en FDX, vamos a buscar, te voy a enseñar de dos formas. Primero, busquemos aquí en seleccionar una categoría, estadísticas, y buscamos aquí en estadística, no, en estadística no, perdóname, aquí en matemáticas y trigonometría, vamos a buscar aquí algo que se llama aleatorio, ¿ok? Aleatorio, ¿ok? Y aquí está la mano. Si no lo encuentras allí, lo escribes acá. Acá arriba le escribes aleatorio y le das buscar y o ir y automáticamente debe aparecer. Por ejemplo, si estás acá, no lo encuentras, le dices acá, vamos a ver, para que aprenda. Aquí vamos a aprender aleatorio, aleatorio. Y le das ir y automáticamente te apareces, das a aceptar y aceptamos, ¿ok? Y aleatorio, ¿qué te dice? Solamente vas a elegir un número aleatorio, dices aceptar y ahí te aparecen números aleatorios. Esa es una forma, pero bueno, y luego aquí redondeas, pero fíjate que te aparecen aleatorios de manera arbitraria, ahí te aparece 0 y tú no tienes 0. Entonces aquí básicamente, digamos que básicamente eso es cuando tú vas a encontrar, te da valores entre 0 y 1. En este caso, valores aleatorios entre 0 y 1. En este caso, pues digamos que no es la manera adecuada, sería para otro tipo de caso. En este momento cancelamos. Entonces, ya cerramos ahí. Esa es una forma de buscar aleatorios. Otra forma de buscar aleatorios es aquí, FDX, y nos vamos aquí en aleatorios. Otra vez, le damos aleatorio, le damos ir, y aquí dice aleatorio entre, le damos aceptar. Y aquí sí te dice, bueno, ¿qué aleatorio vamos a buscar? Vamos a buscar un número aleatorio que esté entre el número 1, que es el menor que tengo aquí, hasta llegar al número 10, ¿ok? Hasta llegar al número 10. Y le damos aceptar, y ahí te da un número ahí arbitrario. Y entonces dice que son 5, entonces 2, 3, 4 y 5. Y básicamente ahí se te va a mover. Básicamente, aquí esto es posible que suceda, es posible que suceda. Cuando eso sucede, entonces tienes que mover aquí y él te cambia, puedes cambiar y te puede ir cambiando y básicamente es eso. Entonces tú dices aquí, ya seleccionamos al primero y aquí vamos a colocar nuestra selección, vamos a hallar 5. Entonces, mira que te va moviendo, se te va moviendo. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, ya seleccionamos nuestros números aleatorios. Entonces, tenemos el 5, el 1, el 7, el 3 y el 9. Entonces, vamos a colocar 5, tú puedes moviendo, 4,
puedes coger, sí, puedes siempre coger el primero y puedes ir moviendo. Puedes coger acá 7, puedes coger 9 y puedes coger 2. Ya, listo. Listo, esto aquí ya no lo necesitas. Esto es el aleatorio, no lo necesitas. Estos son tus números, lo puedes ir pasando, puedes cogiendo el primero para que no se te mueva. Listo. Aquí tenemos los 5 elementos que fueron seleccionados de manera aleatoria. Ahora, la selección. ¿Qué ciudad es? La ciudad. Vamos a buscar la ciudad a que pertenece ese número 5. La pueden buscar acá o sencillamente vámonos a la f de x y damos la función buscar. Damos ir, función buscar y vas a buscar la función buscar v o buscar b, como le quiera llamar, v. Aquí está. Y le damos aceptar. Entonces, ¿qué vamos a buscar? El valor buscado. Vamos a buscar de este valor buscado. ¿En dónde? En la matriz, toda esta matriz. Selecciona toda esta matriz, ¿cierto? ¿En qué columna vas a buscar? Vas a colocarme este valor, la columna número 2, que es la columna de ciudad. Ahí vamos a buscar. Y el rango, bueno, el rango lo puedes dejar así sencillo, en blanco, y das aceptar. Listo, ahí dio Valledupar. Pero si tú lo mueves aquí, él se te va a ir rodando y no va a sufrir efecto. Entonces, donde está la matriz, la segunda parte, aquí donde está esta matriz, le vas a colocar a la letra, el signo la vas a encerrar en el signo de pesos. ¿Para qué? Para que la matriz no se mueva cuando tú vayas a hacer el movimiento. Lo que pasó acá en la aleatoriedad, que comenzó a moverse la variable. Entonces, allí vamos a darle, cerramos entre paréntesis y eso no se te va a mover. Ahora sí, cogemos y bajamos y listo. Miren que el 5 corresponde a Valledupar, el 4 corresponde a Sincelejo, el 7 corresponde a Corozal, el 9 corresponde a San Andrés y el 2 corresponde a Barranquilla. Ya he seleccionado las ciudades en las cuales voy a investigar. Ya tenemos la primera parte. Vamos para la segunda parte. Vamos a seleccionar las ciudades. Aquí vamos a seleccionar las ciudades. Ya la muestra no es de 5, sino que ya la muestra aumentó a 7. Entonces, seguimos acá. Aquí nos podemos mover acá y aquí decimos que la primera es el 5, por ejemplo. La segunda es 2, allá 9. Bueno, como el 2 ya está, colocamos 1. Entonces, vamos a buscar al primero. Aquí miramos al primero, también es 2. Entonces, colocamos 7. ¿Cierto? 7, ya está, 1, 2, 3, 4 y 5, nos faltan 2, podemos coger el 8 y también el 3, no está, el 3, listo, ok. Básicamente, ya digamos que yo tomo como parámetro siempre el primer dato, pero tú puedes escoger aleatorio el que quieras ahí, no hay problema, no hay lío porque son aleatorios. Listo, aplicamos lo mismo, vamos acá. Si tú ya conoces la fórmula, te la sabes, buscar, dices buscar, y aquí mira que aquí aparece buscar B, le das doble clic, lo primero que viene es el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado? Este que está aquí, le das punto y coma, ¿verdad? Y la matriz es aquí, toda la tabla. Le das punto y coma y el rango en la columna 2. Y cierras el paréntesis y le das enter. Aquí nuevamente aparece Valledupar, porque es el mismo número 5. Haces lo mismo, le pones signo peso y enter. Bueno, ahora sí puedes bajar. Porque si no haces eso, se te mueve toda la estructura y no vas a poder encontrar. Entonces verifica 5 Valledupar, 2 Barranquilla, 9 San Andrés, 1 Cartagena, el 7 Corozal, 8 Santa Marta, aquí está, y el 3 Montería. Muy bien, excelente. Ya hemos seleccionado nuestras muestras de manera aleatoria simple, tanto para el tamaño 5 como para el tamaño de 7. Ahí
debe estar claro completamente. Si hay algún problema, revisa el video nuevamente, repítelo y páralo y nuevamente lo ves hasta que logres captar. Y si no logras captar el concepto o la idea, por favor, me comunicas que inmediatamente te estaré respondiendo. Muy bien. Vamos entonces la siguiente técnica de muestreo. La siguiente técnica de muestreo se denomina el muestreo estratificado. Este muestreo, pues básicamente este muestreo se caracteriza básicamente porque digamos que la muestra, la variable principal a la cual estamos investigando, estamos estudiando, hace de que los elementos conformen grupos, los cuales, digamos así, esos grupos son homogéneos a su interior, pero son heterogéneos a su exterior. ¿Cómo así? Muy sencillo. Vamos a la pizarra y te explico de mejor manera. Vamos a mirar acá. A ver, la pizarra está aquí. Vamos a mirarla. Bueno, muy bien. Vamos aquí. Mire, observemos el caso del ejemplo que le coloqué en la sesión pasada. Habíamos hablado, por ejemplo, de que quiero hacer una investigación de mercado para determinar si un producto cualquiera va a ser de aceptación, va a ser adquirido por los consumidores. Entonces, la variable principal de ese estudio es el ingreso. ¿Sí? El ingreso, básicamente. El ingreso me dice básicamente si las personas me van o no a comprar un producto. Ingreso. Sí, el ingreso. El ingreso hace de que la población de una ciudad, un país, lo que fuere, se arme en grupos. En este caso dijimos 6 estratos socioeconómicos, los 6 estratos socioeconómicos. Aquí, estas personas que están aquí dentro, en el estrato socioeconómico 1, ¿verdad? En el estrato socioeconómico 1, tienen un nivel de ingreso muy parecido. Si tú los comienzas a investigar, tienen un nivel de ingreso muy parecido, en promedio ahí. Este también tiene, entre ellos, tienen el estrato 2, tiene, digamos que, ingreso muy parecido. Y así sucesivamente, cada quien tiene sus ingresos muy parecidos. Pero si tú comienzas a comparar el estrato 1 con el estrato, por ejemplo, este es el estrato 6, los ingresos entre estas personas son completamente distintos, son completamente diferentes. Entonces, por esto digo, la teoría nos dice que el muestreo estratificado, los elementos son, primero, digamos que la variable hace de que los elementos se dividan en grupos y cada grupo al interior, o sea, adentro de este grupo, los elementos son homogéneos. Y al exterior, o sea, cuando tú comienzas a comparar un grupo con otro, al exterior, los elementos son heterogéneos, o sea, son completamente distintos. Si tú lo miras, el ingreso de este señor con el ingreso de este señor, completamente distinto. Entonces, básicamente, el muestreo se llama estratificado porque se arman grupos. Esos grupos se le llaman estrato, pero repito, no tiene, esto es un ejemplo que por casualidad lo hice, pero que el estrato socioeconómico no tiene nada que ver con el estrato estadístico. El estrato estadístico es un grupo, se le llama estrato, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el estrato socioeconómico. Entonces, el grupo, también denominado estrato, básicamente tiene la característica de que cada grupo, al revisar los elementos adentro, son muy parecidos, ¿verdad? Pero cuando yo comienzo a comparar el grupo 1 con el grupo 2, los elementos son muy diferentes. O sea, eso es lo que se llama homogéneo al interior y heterogéneo al exterior, ¿ok? Eso que quede sumamente bien claro. Entonces, aquí en este caso,
por ejemplo, si en este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo, esta es la población y usamos un muestreo aleatorio simple para seleccionar, digamos, estas personas para preguntarles si pueden o no comprar, acceder a un producto, podría pasar lo siguiente. El muestreo aleatorio siempre no me sirve porque podría pasar lo siguiente, que yo puedo seleccionar a 5 personas, o todas las 5, si voy a seleccionar 5, por ejemplo, yo puedo seleccionar a todas esas 5 personas y todas me pueden pertenecer a este nivel socioeconómico de estrato 1 y no va a haber representatividad del estrato 2, por ejemplo, ¿ya? O podría salir muchas de estas personas y solamente una de estas, y entonces va a haber un sesgo, porque el grupo o la muestra va a haber más de un grupo que de otro. Entonces allí no va a haber representatividad. Por lo tanto, el muestreo aleatorio ahí no sirve. Ahí tendríamos que usar un muestreo estratificado. El muestreo estratificado me ayuda a seleccionar elementos tanto del grupo 1 como del grupo 2 como del grupo 3 y de tantos grupos como existan y en las proporciones que básicamente se requieran. Bien, ahora, básicamente el muestreo estratificado tiene dos maneras de calcularse o dos formas de hacer selección por muestreo estratificado, aleatorio estratificado. Uno se le denomina muestreo estratificado proporcional y al otro se le llama muestreo estratificado no proporcional. Vamos entonces a estudiar el primero. Cuando yo hago muestreo estratificado proporcional, quiere decir básicamente que estoy tomando proporciones. Yo lo que hago es mirar la proporción de elementos que hay en la población, ¿verdad? Sea de las mismas características a la cual voy a sacar en la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente lo mismo, lo siguiente. A ver, vamos un momentico, antes de mostrar esa expresión, vamos un momentico a mi tablero. Vamos aquí a mi tablero. Vamos aquí básicamente a mostrar, a ver, vamos a borrar todo y hacemos un ejemplo muy sencillo. Digamos que yo tengo una población, esta es toda la población, esa es N mayúscula. Recuerden que N mayúscula son los elementos de la población. Y aquí este es tengo un grupo conformado por círculos. Círculo, círculo. Ok, círculo y círculo. Acá tengo otro grupo 2 conformado por cuadros, cuadros, cuadros. Ok. Acá tengo otro grupo formado por triángulo, triángulo, triángulo y triángulo. Muy bien. Tengo otro grupo formado, por ejemplo, asterisco. ¿Ok? Asteriscos. ¿Ok? Asteriscos. Muy bien, asteriscos. Ok, muy bien. Mira que aquí tengo la población. Mira que la población básicamente digamos que armo grupos. Entonces yo aquí armo grupos de círculo, grupos de cuadrado, grupos de triángulo, grupos de asterisco. Entonces aquí tengo 4 estratos o 4 grupos, que es lo mismo. Entonces, voy a seleccionar de aquí una muestra. Voy a seleccionar una muestra. El muestreo estratificado proporcional lo que hace es lo siguiente. Determina en la población qué porcentaje, oígase bien, de círculos hay básicamente. Entonces, por ejemplo, aquí decimos que la muestra total está conformada por 1, 2, 3, 4, por 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La muestra está formada por 17 elementos, de los cuales
los círculos, o sea, los círculos, vamos a hablar de los círculos, la proporción de círculo es igual a 6 de 17. Si tú divides eso y lo multiplicas por 100, te va a dar el porcentaje de círculos que hay en la muestra. Y lo mismo, los cuadrados es igual a 3 de 17. Y así sucesivamente. Los triángulos son 4 de 17. Y los asteriscos son iguales a 4 de 17. Y básicamente, al final, la sumatoria de esos porcentajes te tiene que dar el 100%, indudablemente. Entonces, el muestreo proporcional, ¿qué hace? Determina el porcentaje de elementos que tiene cada grupo en la población para poder sacar una muestra. O sea, entonces, lo que vamos a hacer es, voy a borrar acá, lo que vamos a hacer es básicamente hacer una muestra que el número de elementos de la muestra, la proporción sea exactamente igual a la proporción de la muestra. Es decir, que el porcentaje, digamos que aquí voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a extraer aquí una muestra donde debe haber también 4 estratos o 4 grupos. Ya los elementos que hay aquí deben ser menores, pero en términos porcentuales, aquí debe haber el porcentaje X. O sea, este porcentaje de la muestra debe ser exactamente igual a este porcentaje de la población y así sucesivamente. Eso es lo que se llama muestreo proporcional. Es decir, la muestra se parece en porcentaje a los elementos de la población. ¿De acuerdo? Ese se llama muestreo proporcional. Y ahorita hacemos un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿cómo hago yo eso? ¿Cómo yo calculo eso? Entonces, básicamente, de la manera muy sencilla. A ver, básicamente así. Esta expresión, o sea, este es el número de elementos que tiene la muestra sobre el total de la muestra debe ser igual al total de elementos del grupo, del estrato de la muestra sobre el total de la muestra. Es decir, lo que habíamos hablado. O sea, habíamos hablado que los 4 círculos sobre 17 y aquí pues no sabemos cuántos, el número de elementos que tenía el grupo de la muestra sobre el total de la muestra. Bien, muy bien. Entonces, aquí despejamos y esto nos queda de la siguiente forma. Si despejamos NJ, este que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y este lo calculamos ¿cómo? Lo calculamos con esta proporción de la población multiplicado por el AN del tamaño de la muestra. Y me da este N sub J, ¿qué sería? Sería el número de elementos que tiene el grupo o el estrato de la muestra. Repito, N sub J es el número de elementos de la muestra, ¿sí? Del grupo, número de elementos que tiene el grupo o el estrato en la muestra. Y N sub J mayúscula sería el número de elementos que tiene el grupo en la población. Muy bien. Eso sería básicamente. Vamos a hacer este ejemplo. Supóngase que se quiere estudiar los gastos de publicidad de 352 empresas de la ciudad de Cartagena. El objetivo de estudio es determinar si las empresas con altas utilidades han gastado una mayor proporción de su presupuesto en gasto de publicidad que las empresas de menores utilidades o incluso las que han obtenido pérdida. Suponga que las empresas se dividieron en 5 estratos o 5 grupos. ¿Cuáles son esos 5 grupos? Bueno, aquellas que tienen ingresos altos, aquellas que tienen ingresos bajos, en fin, ahorita lo vamos a determinar. Y que el total se van a escoger 50 empresas. Es decir, la muestra, recuerden que la población serían 352 empresas y la muestra serían 50 empresas, que son las que se van a estudiar. Entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces, mire, el estrato 1 nos dice que son empresas que han tenido utilidades
entre el 30% o más a ese 30%. Es decir, aquellas que han tenido utilidades superiores entre 30 al 30, del 30% y más. O sea, mayores e iguales al 30% en utilidades, se le considera que, digamos, básicamente han tenido, o sea, la inversión, este es un estrato, aquellas que han invertido, perdón, que han invertido en publicidad el 30% o más de sus utilidades. Y el segundo estrato son aquellas que han invertido el gasto en publicidad entre el 20 y el 30% de su utilidad. Y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos 8 empresas, 35 empresas, 189 empresas, tal, y en total nos da la población, 352 empresas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar qué participación o qué porcentaje o qué proporción, es lo mismo, qué proporción de empresas hay en cada estrato. O sea, aquellas que invierten publicidad el 30 o más de sus utilidades. Aquellas que inventen del 20 al 30% de sus utilidades en gasto de publicidad. Entonces, vamos a mirar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es dividir el número de empresas del estrato sobre el total de empresas del estrato. Multiplicado por 100, eso me da que aquí esto es el 2% de, digamos, de la población. Este grupo es el 2% de la población. Este grupo es el 10%. Este grupo es el 54%. Este sería el 33% y este sería el 1%. Si tú sumas todo esto, eso debe dar 100%, que es el total, la totalidad. Entonces aquí tenemos, digamos que, cuál es la participación o cuál es de cada uno de los elementos en el grupo o en el estrato. Muy bien. Una vez tenido eso, lo que vamos a hacer es calcular la muestra por cada uno de los estratos. Vamos a ver cuántas empresas vamos a encuestar en cada uno de los estratos. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos este 2% que está aquí, este 2%, y lo multiplicamos por el total de la muestra o el tamaño de la muestra, que en este ejercicio son 50 empresas que vamos a encuestar. O sea, vamos a encuestar 50 empresas, pero digamos, esas 50 empresas, ¿cuántos pertenecen a la primera categoría o al primer grupo? Entonces vamos a ver cuánto. Entonces cogemos 50 empresas multiplicado por este porcentaje, ¿verdad? Que pertenece al primer grupo de la población y decimos que 1. Entonces 1 equivaldría a decir que es el estrato 1, o sea, el primer grupo este. O sea, aquí fueron 8 y en la población y en la muestra de equivalentes 1. O sea, el 1 equivale a decir al 2% de la muestra también. O sea, el 8 es el 2% de la población y el 1 es el 50, es el 2% de la muestra. Entonces, si tú divides 1 entre 50, te va a dar relativamente aproximadamente el mismo porcentaje del 2%. Entonces, básicamente aquí está. Una empresa es la que vamos a encuestar que tenga, que haya invertido el 30% o más de su utilidad a la publicidad. ¿Y aquí cuánta? Entonces cogemos el 10% y lo multiplicamos por 50, 54 por 50, 33% por 50 y el 1% por 50. Y aquí me da el número total de muestra. O sea, si aquí sumamos 1 más 5, 6, más 27, más 16 más 1, nos debe dar el tamaño de la muestra. Entonces, básicamente, digamos, el ejercicio es encontrar cuántas empresas pertenecen a cada uno de los estratos. Esto es lo que se llama el muestreo proporcional y es el que más se utiliza, el proporcional. Hay otro muestreo llamado no proporcional que se utiliza poco y es básicamente ya no usamos la proporción sino utilizamos la proporción al azar, ya no es básicamente
digamos, por proporción. Entonces, aquí el no proporcional dice que la cantidad de elementos estudiada en cada estrato es desproporcionada al respecto del número al número del estrato del número de elementos que se encuentran en el estrato de la población. Entonces, ahí no vamos a hacer tanto énfasis porque ese tipo de muestreo se utiliza muy poco. Bueno, muy bien. Teniendo en cuenta que ya hemos aprendido cómo calculamos los elementos a través del muestreo aleatorio simple, cómo lo calculamos a través del muestreo aleatorio estratificado proporcional, vamos a estudiar otra técnica llamada muestreo por conglomerados. Digamos que el muestreo por conglomerados es exactamente parecido, muy parecido, pero con ojo, guardando las diferencias, las proporciones, digamos que es muy parecido al muestreo estratificado. La variable objeto de estudio hace de que se formen grupos. Mira que ahí está lo parecido. Hace de que la población genere o conforme grupos, ¿verdad? Grupos o estratos, pero aquí no se le van a llamar estratos, sino conglomerados. Y ahora les digo por qué. Arma grupos, ¿no? Arma grupos. Pero esos grupos, básicamente, a ver, vamos a mirar. Básicamente estos grupos son, digamos, totalmente distintos a estos. Voy a borrar acá para poder mostrarle qué tipo de grupo se arma. Muy bien. A ver, esta es una población. Una población, y aquí digamos que la variable hizo de que aquí se armaran grupos. Pero básicamente esos grupos, generalmente esto sucede cuando en posiciones geográficas, cuando los elementos de la población están muy dispersos y digamos que arman, la posición geográfica juega un papel fundamental. Mira lo que genera algo como esto. Mira, este es un elemento, un asterisco. Esto es un elemento, un cuadrito. Esto es un elemento, un círculo. Esto es un asterisco, esto es otro asterisco, esto es un cuadrito, esto es un círculo, esto es otro círculo. Es decir, lo que estamos observando aquí ahora, a diferencia digamos, de los estratos, es que básicamente la población se crearon grupos que al interior son muy heterogéneos por las mismas posiciones geográficas y las distancias que hay, son muy heterogéneos, demasiado heterogéneos. Pero cuando tú comienzas a comparar un grupo con otro, son muy parecidos, son muy homogéneos. Esto es lo que se conoce en la teoría de que los grupos son muy heterogéneos al interior, pero homogéneo al exterior, básicamente. Ahí están formando. Si yo voy a sacar una muestra de aquí, esa muestra también tiene que tener los mismos 4 grupos y también tienen que tener la misma representatividad, heterogéneo al interior, pero homogéneos al exterior, básicamente. Y por eso se llama conglomerados, porque son diferentes al interior. Y donde generalmente podemos ver un ejemplo de este tipo, generalmente repito, se muestra es cuando hay posiciones geográficas muy dispersas. Bueno, ¿cuándo se forma esto? Generalmente, por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio en una ciudad, por ejemplo, Bogotá o Cartagena, las ciudades capitales generalmente por su distancia, por su, digamos, extensión territorial, aplica el concepto de conglomerado. Hablemos de Bogotá. Hagamos un estudio en Bogotá, en una ciudad como Bogotá, donde quiero hacer el lanzamiento de una marca
una marca de bebida refrescante, por ejemplo. Entonces, básicamente, si yo quiero mirar el gusto de esa marca, de la gente y de la preferencia por una bebida refrescante, ¿qué hago yo en una ciudad como Bogotá, tan extensa? Bogotá está dividida territorialmente por localidades. Hay alrededor de 10 localidades en Bogotá. Ya serían 10 grupos o 10 conglomerados. Si tú miras una localidad, por ejemplo, como Usaquén, en Bogotá, te vas a dar cuenta que en Usaquén hay barrios como El Codito, por ejemplo, el barrio El Codito, que es un barrio de estrato 1 y 2. Ahí mismo está el 1 y 2, más 1 que 2. Y si miras un barrio como que está en la misma localidad de Usaquén, como por ejemplo Rosales, los Rosales, Rosales es un barrio que está en la misma localidad de Usaquén y es estrato 6. Mira que ahí, digamos que es un barrio donde los ingresos son altísimos comparado y está en la misma localidad territorial de un barrio como el Codito, donde, digamos, el estrato es uno, donde hay gente muy pobre. Entonces, mira que se forma lo que se llama, y es la misma localidad, es el mismo grupo. Mira que al interior son heterogéneos, pero si tú comparas una localidad como Usaquén y una localidad como Rafael Uribe, te vas a encontrar que realmente hay barrios de estrato 5 y hay estrato 6 y hay barrios de estrato 1 también. Entonces, eso es, digamos, lo que te estoy tratando de decirle, que al compararse, digamos, digamos que ahí vamos a mirar que hay homogeneidad, pero cuando tú la miras adentro, hay heterogeneidad. En Cartagena también sucede lo mismo. Cartagena, por ejemplo, hay 3 localidades. Localidad de la Virgen, localidad histórica, la localidad, así es su orden, localidad histórica, localidad de la Virgen y localidad industrial. Si tú miras la localidad histórica, que es donde está toda la zona histórica y que es la que muestra, la Cartagena que se muestra y que se vende, donde están los barrios como Boca Grande, Castillo Grande, Laguito, ¿verdad? Son barrios de estrato de opulencia, de estrato 6. Pero también esa misma localidad encuentras al barrio La Esperanza, La María, son barrios de estrato 1, ¿sí? Donde hay bastante pobreza. Y si tú comparas Boca Grande con La Esperanza o La María, hay una heterogeneidad entre esos barrios, a nivel de ingreso, a nivel de modo de vida, de todo. O sea, hay mucha heterogeneidad. Y ahora, si miramos la localidad, por ejemplo, la localidad industrial, donde está toda la zona industrial de Mamonal, encontramos barrios, por ejemplo, como Nelson Mandela, un barrio subnormal de invasión, donde hay estratos personas muy vulnerables por la pobreza, y encuentras un barrio, por ejemplo, como, como Santa Lucía, Santa Mónica y La Castellana, y son barrios donde estratos económicos son más altos y los ingresos son mayores, el nivel de vida, todo. Entonces, y cuando comparas la localidad 1 con la localidad histórica con la localidad industrial, te das cuenta que entre ellas son muy parecidas porque hay gente con mucho dinero, hay gente sin dinero y así sucesivamente. Eso es básicamente el ejemplo que hablo de los conglomerados y la forma de calcularse matemáticamente. Digamos, todavía no quiero entrar en ese detalle. Vamos entonces a mirar otro tipo de, digamos, de técnica, el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es, digamos, muy parecido, o sea, no, digamos que parecido no tanto, pero sí se puede aplicar de manera indistinta el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático. Es decir, tú eres libre, mira que cuando hablamos para seleccionar,
cuando hablamos de que el muestreo aleatorio simple y el muestreo aleatorio estratificado son excluyentes. Es decir, si tú en una técnica, en un tipo de selección de muestra, tú no puedes aplicar indistintamente el aleatorio simple y el muestreo estratificado, porque recuérdate que el primero es cuando los elementos son homogéneos, todos parecidos, y tú vas sacando al azar, pero el otro te arma grupos. Entonces, y cuando hablamos con conglomerados también. Pero aquí el cuarto elemento, el muestreo sistemático, aquí te lo digo con confianza, o aplica el muestreo aleatorio simple, puedes hacerlo, o indistintamente puedes aplicar muestreo sistemático. ¿Por qué? Porque las condiciones son similares. O sea, aplica cuando los elementos de la población, la variable hace que los elementos de la población sean homogéneos, sean completamente indistintos, parecidos, y podría sacar. Y, por ejemplo, y te coloco el caso más sencillo para que lo logres entender rápidamente, el de estudiantes. O sea, si yo voy a evaluar conocimiento, voy a hacer evaluación, un segundo que se me apagó el micrófono. Si yo quiero evaluar conocimiento, quiero evaluar conocimientos, digamos que los estudiantes que están en mi salón de clase, que son mi población, deberían todos tener el mismo nivel de conocimiento porque están trabajando con el mismo profesor, las mismas herramientas. Entonces, digamos que allí yo puedo sacar una muestra para evaluar a Pedro, a Juan y a Andrés, lo puedo sacar de manera indistinta. Lo puedo hacer con aleatorio simple o lo puedo hacer a través de muestreo sistemático. O sea, cualquiera de las dos técnicas se puede usar. Repito, el muestreo sistemático podría ser reemplazado por el muestreo aleatorio simple y viceversa. Entonces, esta técnica, ¿cómo se aplica? Vamos a ver cómo se aplica esta técnica. Ya no es meter en la bolsita, llenar los papelitos y meter en una bolsita así de sencillo, no se aplica así. Entonces vamos a mirar cómo lo hacemos. Esta técnica de muestreo, digamos que se supone de que la población tiene unos elementos llamados, denominados un número n de elementos, ¿cierto? Y esos números de elementos se van a enumerar del 1 al n, se van a colocar en un orden. Y el orden ya lo determina el investigador, del 1 al n. Pedro, Juan, Andrés, le colocamos número a Pedro, a Juan, Andrés. Entonces, lo que debemos hacer para determinar nuestro sistemático es calcular un factor llamado K. K es el factor, digamos, sistémico o factor de sistematización de las muestras o de las muestras que van a ser seleccionadas. Y K, cuando mi K, ahora les digo cómo se calcula K. Cuando mi K es impar, entonces, ¿yo qué hago? Para poder determinar el punto de partida de dónde debo arrancar, yo le sumo acá, le sumo la unidad, le sumo 1 y lo divido entre 2. Y ese resultado que me dé, de allí, ese es el primer elemento a ser seleccionado. Repito, cojo acá, le sumo la unidad, lo divido entre 2 y el resultado que me dé es el número donde debo partir la selección. Y de ahí comienzo a sumarle el factor K, el factor sistemático K. Muy importante. Si es par, ya no le sumo la unidad, sino que le sumo 2 y lo divido entre 2. Esto tiene una demostración matemática que no voy a entrar en ese detalle en este curso. Este curso no es de demostraciones matemáticas. K es igual al tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra, es decir, n mayúscula sobre n minúscula. Entonces, ahí es lo que vamos a hacer. Y vamos a ver con un ejemplo cómo hacemos esto, lo que acabo de explicar, para que se logre entender. Supóngase que una institución educativa escoge una muestra de 10 estudiantes de 100, es decir, la institución educativa tiene 100 estudiantes, ese es el número total de estudiantes que tiene, la población, 100. Y quiere seleccionar 10 estudiantes para aplicarle una prueba a ver si sube. Con esa muestra decimos, si salen bien, decimos, la institución educativa Rodolfo Matos, por ejemplo, tiene un buen nivel de inglés. No estudiamos los 100, estudiamos toda la población. Cogimos 10 con esa muestra, salen bien. Pero si salen mal esos 10, la nota es mala, entonces decimos que la institución educativa Rodolfo Matos tiene un mal nivel de inglés y ahí tiene que estudiar, está por debajo de la media, y todo ese tema.
Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a seleccionar. Esto lo podemos hacer por muestreo aleatorio simple o por muestreo sistemático. ¿Cómo lo haríamos por muestreo aleatorio simple? Cogemos la lista de los 100 estudiantes, la enumeramos del 1 al 100, los metemos papelito por papelito en una bolsa y sacamos. Eso es una forma, pero otra forma, cogemos aquí, vamos aquí. A ver, a ver, un momentico, vamos acá, vamos a Excel, a nuestro Excel, vamos a seleccionar nuestro Excel y vamos a nuestro Excel, por ejemplo, este es el listado de nuestros estudiantes, vamos a ponerlo en grande para que lo vean. Este es el listado de nuestros 100 estudiantes. Por muestreo aleatorio simple, ¿qué haríamos? Comenzaríamos para seleccionar 10 estudiantes, haríamos una selección aleatoria, aleatoria entre, digo que me seleccione un número entre 1 y 100 y cierro y aquí tengo el primero, el número 21. Entonces ahí sería el 21, sería el señor Ricardo. Señor Ricardo, usted salió seleccionado para que vaya a hacer el examen de inglés. Cogemos a otro, ¿sí? Aquí cogemos a otro. Vamos a coger aquí el 86 y digamos que ya cogimos aquí la selección. Recuerden que aquí hay que colocar la selección porque esto se mueve. La selección aquí fue el 21 y aquí era Ricardo. Ya sabemos cómo lo hacemos. Yo lo voy a hacer aquí a mano rapidito, pero aquí lo hacemos con control B o control V. Y aquí fue el 86. Y entonces el 86, ¿quién fue? Nos vamos aquí abajito y el 86 fue Elizabeth. Y llamamos a Elizabeth. Y así sucesivamente hasta que podamos seleccionar todos los 10. Pero utilizando el muestreo sistemático es totalmente distinto. Lo primero que debemos hacer es coger el listado. Ya lo tenemos, ya están los estudiantes y cada uno tiene un número. Este número es único. El 1 identifica a Pedro, el 2 identifica a Andrés y así sucesivamente. Eso ahí tiene la misma, es lo mismo que el muestreo aleatorio simple. Ahí no hay problema. No hemos hecho nada diferente. El segundo paso que debemos hacer es calcular nuestro K. Calcular K. Vamos a calcular K. K sería igual al tamaño de la población, que sería 100, sobre el tamaño de la muestra, que serían 10. Quiere decir que K nos da 10. Y recuerde que hay una decisión. Si el K nos da par, y si el K nos da impar. En este caso nos dio par, que nos dio 10. 10 es un número par. Si nos da par, entonces inicio, aquí voy a colocar inicio, a que es igual. Entonces calculamos el inicio. El inicio es, si es impar, es K más 1 sobre 2. Pero como es par, es igual a K más 2, K más 2 sobre 2. K es 10 más 2, que es la constante, ¿cierto? Perdónenme aquí, voy a cerrar el paréntesis. Perdónenme, aquí abro y cierro. Lo divido entre 2 y me da 6. Claro, me da 6. ¿Por qué? 10 más 2, 12. Entre 2, 6. Aquí tenemos 6. ¿Qué quiere decir ese 6? Que en 6 comenzamos. Es decir, entonces aquí estudiante, vamos a colocar aquí el número del estudiante y aquí colocamos el estudiante que va a ser seleccionado, el estudiante seleccionado. Dijimos que iniciamos en 6. O sea, el estudiante seleccionado es aquel que le corresponde en la lista el número 6. ¿Quién es? Vamos a ver. Lo buscamos por nuestro igual, buscar V. Aquí está. Lo buscamos. Buscamos 6. ¿De dónde? De esta matriz. De esta matriz. La buscamos acá abajo. Aquí de toda esta matriz. Le damos punto y coma. ¿Cierto? Y le damos ¿de dónde? De la columna 2.
y cerramos. Listo, vamos a ver qué nos dio. Nos dio a Sonia. Aquí está, Sonia. Sonia es la estudiante que va a ser seleccionada. Miren aquí, muy importante. Miren que es muy diferente. No estoy haciendo números al azar. Ya lo calculé, es sistemático. Ya inicié en 6 con el factor K más 2 sobre 2 si es caso de par. Si esto fuese sido 5, era K más 1 sobre 2. A 5 más 1, 6, entre 2 a 3. Hubiéramos iniciado aquí con Juan, pero aquí seleccionamos a Sonia. Ahora, ¿qué otro estudiante va a ser seleccionado? Entonces, el factor K. Este factor K es muy importante. El factor K, entonces, al valor del inicio le sumamos el factor sistemático. Por eso se llama sistemático. Vamos sumando, vamos de K eligiendo elementos de K en K. Entonces, aquí cogemos a este número, le sumamos el K y el K es 10. En este caso, y la voy a colocar fija, voy a colocar eso fijo para seguir sumando. Y aquí es 16. Entonces, aquí es 16. Entonces, básicamente, aquí también voy a colocarlo fijo para hacer el movimiento correspondiente. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí para que me busque el 16, ¿ok? El C7. Y el 16 es Rubén. Ahí está. Listo. Aquí al 16 le sigo sumando, ahora le sumo 10. Me tiene que dar 26. ¿Ok? Ahí está. Le tiene que dar 26. Y aquí busco quién es. Es José Luis. El 26, José Luis. Muy bien. Y así sucesivamente. Aquí sigo sumando. 36, le sigo a 26, le sumo 10 y es 36 y sigo buscando y es Margarita. Y así sucesivamente hasta ya los 10. 1, 2, 3, 4. Entonces sería aquí 5, 6, ahí van 6, aquí van 7, 8, 9 y 10. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Me falta 1 y buscamos aquí. Bueno, vamos a mirar. Aquí me salió un Rubén en el 16 y me salió un Rubén en el 56. Vamos a ver si es que hay dos Rubénes. Y verificamos, corroboramos, efectivamente hay dos Rubénes. Entonces hemos seleccionado por muestreo sistemático a los estudiantes que nos van a representar en la prueba de suficiencia de inglés del Estado, por ejemplo. Básicamente, ahí pues tenemos nuestro muestreo sistemático y nuestro muestreo aleatorio simple, nuestro muestreo aleatorio estratificado proporcional y nuestro muestreo por conglomerados. Eso ha sido todo, mis queridos estudiantes. Si tienen algún tipo de duda, comentario, no duden en hacerme emitirme sus dudas, emitirme sus comentarios y para estar presto para resolverle cualquier inquietud que puedan tener. Entonces, no siendo más, mis queridos estudiantes, nos vemos en otra clase con más, digamos, información valiosa para que ustedes puedan aplicar estas herramientas en su vida cotidiana. Hasta pronto.